don't like the only way to soft ways. We like the only way to hard way. I like the only way my heart way. Bueno, señores, City Game. Vamos a hablar un poquito de City Game. City Game va a ser campeón, puede llegar a ser campeón o no. Y esto es algo que quiero debatir porque creo que hay bastantes opiniones encontradas respecto a esto. Hay personas que dicen que sí, hay personas que dicen que no. Yo de hecho tuve un debate con Nesty y con mi hermano respecto a esto. Luego de la pelea de City Game entre Sergey Spivak. Pelea que, por cierto, yo hice una predicción en este canal respecto a esa pelea. Predicción desde mi punto de vista bastante acertada en cuanto a lo que es el análisis en papel. Fue una predicción desde mi punto de vista, señores, bastante acertada, pero que trajo bastante controversia y bastantes comentarios negativos, que al final del día no está mal tener opiniones positivas y opiniones negativas. Al final cada cual tiene su opinión y cada cual expresa lo que quiere decir y piensa de una manera u de otra y no somos nadie para cambiarlas. Pero bueno, más allá de eso, yo hice la predicción en la cual yo estuve diciendo que Sergey Spivak tenía ventaja, lo di como favorito ante City Game. Y especifiqué que si City Game lograba mantener la pelea de pie, obviamente City Game iba a salir victorioso, pero mi análisis se basó prácticamente, o se basó totalmente, en lo que había hecho City Game en sus peleas titulares, en lo que había hecho contra Jon Jones, en lo que había hecho contra Francis Ngannou, en esa pelea tan de piso, tan mala que él tenía o que tiene. Porque ahora les voy a estar hablando un poco más de esto respecto a su pelea de piso. Pero bueno, mi análisis se enfocó mayormente o generalmente en esto, en esa pelea de suelo, que es donde está la escasez de City Game. Por eso di como favorito a Sergey Spivak y por eso dije que Sergey Spivak, la posibilidad que tenía para ganar esta pelea, que era grande, era llevar a Sergey al piso. Ya vimos lo que pasó. El propio Nesty hizo un video sobre el análisis de esta pelea, análisis súper acertado, porque Sergey realmente lo que hizo fue una bestialidad. A mí me cayó la boca y tengo que decir las cosas como son, a mí me cayó la boca. Pero aquí va de lo que les quiero hablar, señores. Después de haber visto este City Game, podemos decir que es el futuro de los pesos pesados, es el futuro de esta categoría. Va a llegar a ser campeón, puede llegar a ser campeón como se habló en años anteriores en los cuales decíamos que City Game sí o sí iba a ser el campeón. Pues señores, yo voy a dar mi opinión en este video y quiero que ustedes me den su opinión también. Quiero que ustedes debatan conmigo en los comentarios respecto a esto, porque yo creo que la tiene difícil realmente City Game para ser campeón actualmente en la división. Yo tuve este pequeño debate con Nesty, mi hermano precisamente, que graba también en este canal, sobre la mejora de City Game en cuanto a su defensa contra derribos, en cuanto a su mejora. Y la opinión de mi hermano precisamente es que ha mejorado muchísimo esa defensa contra derribos. ¿Por qué? Porque los pocos intentos que tuvo Sergey Spivak de derribar a City Game fueron frustrados totalmente por parte del francés. Fueron frustrados y bastante bien. Se vio una mejora desde mi punto de vista no notoria, pero desde el punto de vista de mi hermano, él me dice que sí fue una mejora muy notoria. Yo tengo este punto de vista, señores, es que para mí no tengo claro si mejoró tanto esa defensa contra derribo o no. Sí es cierto que la mejoró, esto es una realidad, mejoró su defensa contra derribo porque Spivak no pudo llevarlo al suelo. Pero es que también hay que tener en cuenta que Spivak es un peleador joven para esta división, sumamente joven, son 28 años solamente, y peleó contra City Game, que es un peleador que, a pesar de ser joven, también tiene 33 años. En esta categoría de los pesos pesados, tener 33 años, eres joven aún, tienen una experiencia muchísimo más vasta de la que puede tener Sergey Spivak. Y lógicamente, las peleas que ha perdido, las peleas titulares que ha perdido, ha sido precisamente por esa mala defensa contra derribos o ese mal juego de suelo que tiene. Y lógicamente tenía que mejorar esto y lo hizo, sí lo mejoró. Pero tampoco creo que haya sido una mejora súper notoria en cuanto a su defensa contra derribos, en cuanto a City Game me refiero. ¿Por qué? Porque simplemente vimos un Spivak, señores, que no estaba en la pelea. Vimos un Spivak desde un primer momento cabizbajo. Vimos un Spivak que si tú veías su lenguaje corporal, leías ese lenguaje corporal, no hay que ser muy analista para saber que el lenguaje corporal de Spivak desde un primer momento que ingresa al octágono no era el mejor. No sé si le afectó quizás un corte de peso, no sé si le afectó quizás el cambio de horario, no sé si le pudo afectar quizás el público, pero es un Sergey Spivak que no estaba dentro de la pelea. Aún así, yo no le puedo quitar méritos a Sergey en esta pelea. Es que no le puedo quitar ningún tipo de mérito porque hizo lo que tenía que hacer. Mantuvo la pelea de pie, le hizo ese volumen de golpe que estamos acostumbrados a ver a City Game, que te machaca hasta dejarte totalmente fuera de la pelea, como le hizo a Sergey Spivak, y termina haciéndole ese TKO y evitó ser derribado, que era lo más importante para City Game en esta pelea. Evitó ser derribado.
Pero yo no puedo decir sinceramente, al menos desde mi punto de vista, señores, vuelvo y repito, este es mi punto de vista. Yo no puedo decir que Cyril Gane tiene una mejora inmensamente grande precisamente porque Spivak no estaba dentro de la pelea, sin quitarle ningún tipo de mérito a Cyril Gane. Pero yo vi un Spivak que no estaba metido dentro de la pelea, y aquí es donde va, porque yo veo difícil, ya no voy a decir que va a ser campeón o que no va a ser campeón Cyril Gane, que tiene posibilidades o no, pero sí veo difícil que él logre llegar a ser campeón. ¿Por qué? Porque tenemos un Almeida por ahí que es una bestia en la división, y es un tipo que viene subiendo como la espuma, es un tipo que tiene sumisiones, es un tipo que te puede llevar al piso. Pero obviando la parte de lo que es Almeida, Tom Aspinall, señores, quiero poner el ejemplo del propio Tom Aspinall, que es posiblemente a quien se está enfrentando, porque esta es la otra. Cyril Gane pidió una pelea titular ahora mismo directamente, pero yo no veo a Cyril Gane sinceramente teniendo una pelea titular ahora. Yo creo que Cyril Gane va a tener que ganar una pelea más para luego poder ir a por ese cinturón, que aún así en la categoría de los pesos pesados no se sabe qué va a suceder, porque está la pelea entre Stipe Miocic y Jon Jones, que no se sabe qué va a suceder después de esa pelea. Quien salga victorioso o no, yo creo que 100% estoy casi seguro de que Stipe Miocic se va a retirar, pero Jon Jones está todavía en el aire, porque ha dejado ver que está muy motivado para esta pelea y que luego de esta pelea se quiere retirar porque no encuentra motivación en otros peleadores que vienen subiendo. Entonces no se sabe un poco lo que va a pasar con esta división de los pesos pesados, pero aún así yo creo que Tom Aspinall es el futuro de esta división. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a analizar lo que es Tom Aspinall, si nos ponemos a analizar lo que es Cyril Gane, son peleadores que tienen bastante parecido, pero Tom Aspinall es mucho más completo que Cyril Gane. ¿Por qué? Porque Cyril Gane es un tipo que se mueve rapidísimo, es un tipo que estaba pesando en esta pelea entre Spivak 250 libras, y miren la movilidad que tenía. Era una cosa, esos desplazamientos que hacía, ese cabeceo que tenía, es de otro nivel, sinceramente. Es la evolución de los pesos pesados, es un peso pesado totalmente atípico del que estamos adaptados a ver. Pero es que Tom Aspinall también es un tipo que sabe pivotear en la punta de pie. Es un tipo que se mueve sumamente rápido, y a pesar de eso, es un tipo que tiene muy buen bolseo, que tiene muy buena pegada, cosa que no tiene Cyril Gane. Cyril Gane no tiene pegada, Cyril Gane es un peso pesado atípico precisamente por estas cosas, porque es puro volumen. Es un tipo que se mueve muy rápido a pesar de la cantidad de masa muscular que carga, a pesar de todo lo que pesa. Es un tipo que se mueve rapidísimo, pero es un tipo que no tiene pegada. Es un tipo que es prácticamente puro y duro volumen. Y Tom Aspinall sí, Tom Aspinall tiene una mandarria en la mano. Tom Aspinall te puede noquear fácilmente. Es un tipo que puede hacerte volumen, pero es un tipo que también puede ser un peleador de una sola pegada. Y más allá de eso, tiene un juego de piso que es una espectacularidad. Tiene un juego de piso que te puede llevar al suelo, te puede someter, te puede noquear, puede entrarte por donde sea, puede cambiar los niveles de la pelea a placer. Y tiene un suelo mucho más completo o mucho mejor del que pueda tener Sergey Spivak, que ya te digo, es un peleador que ahora mismo, al no haberle ganado a Cyril Gane, se queda en una segunda línea de los pesos pesados. De momento, no podemos tampoco descartar a Sergey Spivak del todo, porque tiene solamente 28 años, sumamente joven para esta categoría. No logró dar el paso en estos momentos, pero en un futuro, quien quita que pueda dar ese paso a entrar en la élite. Aún así, Tom Aspinall tiene mucho mejor suelo que Sergey Spivak, pero muchísimo mejor. Entonces yo creo que Tom Aspinall sí tiene la velocidad y las herramientas para poder llegar a llevar a Cyril Gane a lo que es esa pelea de suelo. Y aquí es donde está mi duda. Cyril Gane realmente mejoró tanto ese juego de suelo, mejoró tanto esa defensa contra derribo como para poder evitar un derribo de Tom Aspinall. Aquí es donde está mi duda, señores. Yo creo que no. Sinceramente creo que no ha mejorado tanto como para eso. Creo que Tom Aspinall sí supone un verdadero peligro para Cyril Gane. Y creo que aquí va a estar la horma del zapato de Cyril Gane. No va a ser ni siquiera Pavlovich. No va a ser Pavlovich, se lo estoy diciendo. Pavlovich es un tipo que, si bien tiene buena lucha y tiene una pegada que es una barbaridad, Pavlovich es un tipo que no tiene estrategia de pelea. O al menos eso es lo que he visto yo en sus últimas peleas. Su estrategia de pelea es ir para adelante, a golpear, porque tiene una mandarria en las manos también, hasta el punto de noquearte. Y Cyril Gane es un tipo que tiene mucha movilidad. Entonces creo que Pavlovich le va a ser muy difícil, en caso de una pelea entre Pavlovich y Cyril Gane, creo que Pavlovich le va a ser muy, pero muy difícil poder alcanzar con un golpe a Cyril Gane. Le va a ser muy difícil, porque Cyril Gane tiene unos desplazamientos que son una locura y un cardio que es una locura. Y Pavlovich no le hemos visto ese gran cardio. ¿Por qué? Porque sus últimas 6 peleas las ha finalizado en el primer asalto. Entonces no hemos visto que Pavlovich tenga ese gran cardio. ¿Qué pasaría entonces si Cyril Gane logra prolongar una pelea ante Pavlovich a un tercero, cuarto asalto, a un segundo asalto? Ahí es cuando veríamos realmente el cardio que puede tener Pavlovich. Ahí es realmente cuando lo veríamos. Entonces, si tú me preguntas a mí, en estos momentos, en una pelea entre Cyril Gane y Pavlovich, yo daría de favorito a Cyril Gane. Yo creo que Cyril Gane sí tendría las herramientas para ganarle, a pesar de Pavlovich ser ahora mismo el número 1 rankeado en la división de los pesos pesados, y ser también el peleador de respaldo para la pelea entre Stipe Miocic y Jon Jones. Pavlovich precisamente es el respaldo para esa pelea.
Entonces, por eso digo, a Pavlovich yo creo que Cyril Gane sí le pudiera ganar. Pero a Tom Aspinall, aquí es donde veo que la cosa se le puede poner cuesta arriba a Cyril Gane contra Tom Aspinall. Porque Tom Aspinall es un peleador bastante parecido a lo que es Cyril Gane. Tiene buenos desplazamientos, tiene buena velocidad. Pero la diferencia es que tiene muy buena pegada, señores. Tiene muy buena pegada y el tipo rapidísimo y sabe derribar y sabe pelear en el suelo. Y yo no creo ahora mismo que Cyril Gane, por lo menos en esta pelea, a mí no me demostró realmente esa súper mejora en cuanto a su defensa contra derribos. Sí mostró una pequeña mejora, pero no tan grande como para hacerle frente a la lucha o a los derribos y al peligro que te puede suponer en el suelo un peleador como es Tom Aspinall, que de hecho estuvo en este UFC en Francia, estuvo en este UFC en París y quiere enfrentar al propio Cyril Gane. De hecho, antes lo dijo, mucho antes lo dijo, cuando él pelea entre Marcin Tibura, Tom Aspinall me refiero, él dijo, cuando le gana a Marcin Tibura, él dijo, yo quiero pelear, voy a estar atento a lo que pase, voy a ir a Francia, a París, a ver la pelea entre Cyril Gane y Sergey Spivak y voy a estar atento a quien gane y quiero pelear contra quien gane. ¿Por qué? Porque esta pelea yo creo que definiría, entre Tom Aspinall me refiero y Cyril Gane, yo creo que esta pelea definiría quién va a ser el próximo retador al título, esperando a ver qué es lo que sucede entre Stipe Miocic y Jon Jones, por supuesto, esperando a ver si los dos peleadores se retiran o si no se retiran o qué es lo que sucede en la división de los pesos pesados. Esperando, por supuesto, a esto, que ahora mismo es toda una incógnita lo que va a suceder ahí, lo que va a suceder con esta categoría en un futuro. Pero si me preguntas a mí, señores, sí mejoró su defensa contra el Río Cyril Gane, sí la mejoró. Ahora, no tuvo esa mejora tan notoria que quizás algunos están pensando o que el propio Nesty en este canal, yo y él estuvimos debatiéndolo. Él me dice que sí, que tuvo una defensa contra el Río sumamente buena, que la mejoró muchísimo. Yo creo que aún no está a ese nivel de decir que la mejoró, que tuvo una súper mejora en esa defensa contra el Río. ¿Por qué? Porque si bien él le aguantó esos derribos a Sergey Spivak, hay que ver si le puede aguantar los derribos a un peleador como Almeida. Hay que ver si le puede aguantar los derribos a un peleador tan rápido como lo es Tom Aspinall. Que Tom Aspinall, si bien no es tan rápido en los desplazamientos como Cyril Gane, es un peleador sumamente rápido también. Y es un peleador que pesa muchísimo, es un peleador que sabe pivotar y es un peleador mucho más completo que Cyril Gane. Entonces yo creo que aquí esta va a ser la horma del zapato de Cyril Gane. Creo que Tom Aspinall va a ser la horma de su zapato. Y por eso es que veo un poco difícil que Cyril Gane logre ser campeón precisamente por esto. Lo veo un poco difícil. Creo que todos los peleadores o muchos peleadores tienen su kriptonita. Y creo que la kriptonita del propio Cyril Gane va a ser Tom Aspinall en un futuro. Porque creo que estos chicos evidentemente van a ser el futuro de la división. Evidentemente. Creo que Pavlovich es muy bueno. Pero creo que si no cambia ese estilo de pelea de ir todo el tiempo hacia el frente, creo que no se va a quedar en la conversación de futuros campeones de la división de los pesos pesados. Creo que Pavlovich no supone un problema tan grande como sí puede suponer Tom Aspinall ahora mismo para Cyril Gane. ¿Por qué? Pues precisamente por esa velocidad que tiene de movimiento, esa velocidad que tiene Cyril Gane de movimiento, esos desplazamientos que hace. Creo que no supone tanto Pavlovich ese peligro, porque Cyril Gane pudiera írsele, no con facilidad, pero pudiera desplazársele bastante bien y pudiera hacer una buena estrategia de pelea en la pelea de pie y ganarle a un Pavlovich. Pudiera frustrarle ese estilo de pelea que tiene Pavlovich de acortar la distancia y reventarte simplemente con ese volumen de golpe y esa pegada que tiene. Con Tom Aspinall la cosa cambia. Tom Aspinall tiene pegada, Tom Aspinall también se sabe desplazar, Tom Aspinall sabe derribar, Tom Aspinall es muy rápido. Entonces aquí es donde yo tengo sentimientos encontrados. Me encanta Cyril Gane como peleador, señores. Tengo que decirlo, Cyril Gane es un peleador que me encanta. Es un peleador sumamente atractivo de ver. Tiene un striking que es muy limpio. Es un striking muy técnico, demasiado técnico, súper limpio. Pero que sinceramente ahora mismo yo veo difícil, lo veo bastante difícil siendo campeón. Y sí ha mejorado su defensa contra el Río, pero aún me parece que me falta verlo contra un peleador quizás más fuerte, contra un Curtis Blade quizás. Y ver que lo intenten derribar 4, 5, 6, 7, 8 veces, que logre salir de un clinch. Me falta ver eso. Me falta ver eso para poder decirle entonces de que Cyril Gane, por lo menos desde mi punto de vista, ya es un peleador completo. Ya es un peleador que ha mejorado muchísimo su defensa contra el Río. Me falta ver eso. Déjenme saber ustedes lo que piensan, señores, en los comentarios. Déjenme saber ustedes qué creen de Cyril Gane, si va a lograr ser campeón o no, si creen que puede lograr ser campeón o no, si creen que ha mejorado muchísimo su defensa contra el Río o si creen simplemente que no. Déjenme saber ustedes lo que piensan. Vamos a estar debatiendo esto en los comentarios y yo lo voy a estar dejando por aquí. Nos vemos en el próximo video.